Muy buenos días. En esta ocasión el equipo les trae una presentación del tema Cómo escuchar la música del autor Aaron Copland, en donde se le da una idea al oyente lejano a escuchar la música de una manera consciente a través del aprendizaje y la experiencia. La idea sobre la que se basa Copland es que cuando más se conozca sobre la música, más grande será el goce al escucharla. ¿Cómo escuchamos? Copland distingue 3 planos en la escucha musical. Plano sensual, únicamente dedicado al disfrute de la música. No requiere un gran esfuerzo, ya que se produce de una manera inconsciente y sensorial, pasando esta a un plano completamente secundario. Desde el punto de vista de Copland, el abuso de este tipo de música aleja al oyente de la música, necesitando, más que una actitud contemplativa, una actitud más consciente. Plano expresivo, quizás el más discutido, puesto que habrá tantas interpretaciones del significado de una obra como oyentes que participen en su escucha. Para Copland, siempre hay un significado más allá de las notas, que es el verdadero significado de la pieza. No obstante, es tremendamente complicado precisar lo que quiere decir una pieza y no tiene por qué expresarse en palabras. Ejemplificando, cuando alguien escucha una música o una canción y le da un significado, pero otra persona al escucharla puede tener diferentes perspectivas. Plano puramente musical. Es ser capaz de percibir la música a través de la identificación de los elementos más esenciales que la conforman, como el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre, organizados mediante texturas en una estructura musical que articulan formas como binarias, ternarias, jugadas, sonatas y libres. El proceso creador en la música. Copland distingue 4 clases distintas de compositores. El de inspiración espontánea. El más común, la música brota de ellos. Suelen trabajar las formas pequeñas, por lo que su producción musical es abundante, como por ejemplo, toma a Franz Schubert y Hugo Wolf. El compositor constructivo, personalizado en la figura de Beethoven y en el que se encuadra la mayoría de los compositores, parte de una idea musical que desarrolla hasta su perfección, trabaja de manera continuada y laboriosa y colecciona temas musicales. El compositor tradicional parte de un patrón más que de un tema, el cual denomina y lleva a su máximo apogeo dentro de la corriente estética de su época. El compositor explorador, opuestos al tipo anterior, cuya actitud es la experimentación de nuevas sonoridades, armonías y principios formales, y aportar nuevas soluciones. De este tipo hay compositores de todas las épocas y estilos. Los 4 elementos de la música son el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Históricamente, el ritmo es el elemento de expresión más antiguo que se conoce. En su evolución encontró una mayor uniformidad, derivándose en 2 grandes grupos, según la acentuación de sus elementos, 2/4, 3/4. Pero años más tarde, la diferenciación entre unidad métrica y ritmo dio paso a la utilización de compases compuestos como el 5/4. La melodía es el segundo en importancia después del ritmo, asociada a la emoción intelectual. Para conocer los principios de la construcción de una buena melodía, Copland extrae que se busca una respuesta emocional del oyente como premisa fundamental. La armonía es el más artificioso y consiste en el estudio de los acordes y sus relaciones mutas. Históricamente es más tardía que el ritmo y la melodía. Comenzó con una serie de cuartas y quintas por encima o por debajo de una melodía. El timbre es la cualidad del sonido producido por un agente sonoro. Esto es una facultad innata que hay que entrenar tanto el músico como el compositor y el oyente, de modo que podamos conocer con el oído las diferencias cualitativas de los sonidos.
Copland divide los timbres en dos grandes grupos, en timbres simples y timbres mixtos. Dentro de los simples se encuentra la cuerda, maderas, metales y percusión. En los timbres mixtos está el trío con piano, violín, violonchelo y piano, el quinteto, el cuarteto de cuerdas y la orquesta sinfónica. Textura musical. La música está dividida en tres clases distintas de texturas. Música monofónica, música homonofónica y música polinofónica. La primera, música monofónica, es la más simple, una sola línea de melodía sin acompañamiento. Esto se puede encontrar en las músicas hindú, china o en el canto gregoriano. Música homonofónica, de uso constante, una línea melódica principal y un acompañamiento de acordes. Este fue un invento de los primeros compositores de ópera. Música polinofónica, la textura es más compleja, varias voces que se mueven independientes entre sí, formando una armonía en forma vertical. La dificultad aquí radica en ser capaz de escuchar las voces de manera individual sin perder la idea global de la obra. El siguiente tema del que nos habla Aaron en su libro Cómo escuchar la música se encuentra en la estructura musical, en la cual nos dice que la estructura en música no difiere de la estructura en cualquier otro tipo de arte. Es sencillamente la organización coherente del material utilizado por el artista. En la música, el material tiene un carácter fluido y un tanto abstracto. Entonces, la tarea estructuradora es doblemente difícil para el compositor a causa de la naturaleza misma de la música. En este mismo tema se habla de las diferencias estructurales. Se dice que hay dos maneras que se deben considerar en la estructura musical. La primera es la forma en relación con la pieza considerada como un todo. Y la segunda es la forma en relación con las diferentes partes menores de la pieza. Las diferencias formales más amplias se referirían a los tiempos enteros de una sinfonía, una sonata o una suite. Por otra parte tenemos a los principios estructurales. El principio estructural importantísimo en la música es la repetición. Se dice que en la música, cuya estructura vertebral se basa en la repetición, se puede dividir en 5 categorías diferentes. La primera es la repetición exacta. La segunda es la repetición por secciones o simétrica. La tercera es la repetición por medio de la variación. La cuarta tenemos a la repetición por medio del tratamiento fugado. Y la última, la repetición por medio del desarrollo. El siguiente tema del que nos habla Copland son las formas fundamentales. Existen 4 formas fundamentales. Se encuentra la binaria, la temaria, el rondón y la disposición libre de las secciones. La primera, que viene siendo la forma binaria, esta es la más sencilla y está conformada en 2 partes y está representada por A y B. Se dice que una sección B indicará una sección independiente, distinta en cuanto al material musical de la sección A. Pero en la forma binaria hay en general correspondencia entre las partes primera y la segunda. La A y la B parecen equilibrarse de una con la otra. La B se dice que suele no ser casi otra cosa que una nueva versión de la A. Aquí es como se va repitiendo. La B va repitiendo lo que hizo la A. La siguiente forma es la forma temaria. Se dice que la forma temaria es un tipo de construcción que los compositores usan hoy en día y se usan hoy constantemente también, como por ejemplo el
autor Haydn Morzan lo utilizan mucho. Por otra parte tenemos el rondón. Esta es una tercera forma típica. Se basa en las divisiones por secciones. Se dice que el rasgo típico de cualquier rondo es la vuelta al tema principal después de cada digresión. El rondo es una forma musical muy vieja, ha perdido su utilidad. Por último tenemos a la forma libre por secciones. Este último tipo de forma por secciones no se puede reducir a una fórmula determinada, pues permite cualquier disposición libre de las partes, con tal de que esto pueda formar algo muy coherente. La ópera y el drama musical. Bueno, más que nada en este capítulo, la ópera se concibe como un drama cantado, pero no de forma continua, que surgió hace unos siglos atrás y se divide en varias piezas musicales, pero también tiene una trama que narra el argumento y es muy sencilla. Dentro de ella podemos encontrar varios medios musicales como la orquesta sinfónica que conocemos actualmente, la voz del solista, el coro y entre otras más. Sonará un poco raro decir que tiene un carácter musical, pero lo tiene y puede ser ligero, serio o ambos a la vez. De igual puede contener música sinfónica, incluir ballet, drama o pantomima, que es parecida a la mímica. Los grandes de la ópera comienzan en 1600 con el primer compositor llamado Claudio Monteverdi, quien compuso varios recitativos con interludios orquestales con carácter emotivo y profundo. Le sigue Alejandro Scarlatti, quien se centra más en el cantante y la parte vocal y deja a un lado el argumento. Continúa Gluck, quien reforma la ópera para poner la música al servicio de la idea dramática y el texto literario, mientras que Mozart aportó el finale operístico, donde todos los personajes cantan al mismo tiempo cosas distintas, terminando en un fortissimo. Menciona que Richard y Gluck consideraron a la ópera la unión con las artes, y ellos fueron quienes lo llamaron drama musical. Lo diferenciaron de la ópera por dos aspectos. Uno, porque están sostenidos por una música interrumpida de unidad perfecta, y dos, porque tiene una introducción, un fragmento o frase musical relacionado con un personaje durante toda la presentación, lo que aporta una mayor conexión de todos los elementos. La música contemporánea. Prácticamente en este capítulo el autor hace una reflexión en torno a la difícil adaptación de la música moderna entre los oyentes. Desde mi perspectiva, muchos de nosotros tampoco están familiarizados con la ópera, pero considero que debemos tener un acercamiento con la música contemporánea, porque engloba distintas experiencias, tiene varios grados de complejidad. Podemos apreciar su objetivo expresivo, pero sobre todo disfrutar de esa nueva escucha, que es muy distinta a la que conocemos actualmente. También debemos de romper esa barrera que nos impide disfrutar algo que no conocemos, porque la clave está en que nosotros debemos escuchar esa obra varias veces seguidas para poder comprenderla mejor. Hoy les hablaré un poco acerca de la música de películas. Se trata de una nueva música dramática en conexión con la ópera, el ballet, la música incidental para el teatro. Se considera una forma reciente de exploración. El grado de orientación auditiva es el que determinará el disfrute que permita la asimilación del acompañamiento musical como parte integral de la comprensión de la película. La composición de la música para el cine debe de intervenir varios factores previos a la composición, además de las consideraciones de la música como respecto a la obra cinematográfica. Se debe de conocer la película,
de modo que pueda componerse la música adecuada a las distintas acciones escénicas, excepto en los casos en que se requiera una interpretación musical de una pieza concreta dentro de la propia escena. Esto determinará cuánta música es necesaria y el lugar en que se introducirá en una primera proyección de la película. Hay algunas funciones de la música en la película. La primera es crear una atmósfera más conveniente de tiempo y lugar con estilos musicales específicos. La segunda es subrayar refinamiento psicológico, los pensamientos no expresados de un personaje a las persecuciones no vistas de una situación. Sirve como fondo neutro de manera de mantener el interés en las escenas. El cuarto, dar sentido de continuidad, dando coherencia y unidad al desarrollo de las escenas. El quinto es sostener la estructura teatral de una escena. El siguiente tema es del compositor al intérprete y de este al oyente. Para que el hecho musical adquiera significado absoluto, tiene que participar estos tres elementos: el compositor, el intérprete y el oyente, cada uno con una función determinada. El compositor nos muestra su propia expresión interior, reflejo a su vez de su contexto más cercano, y que marcará el estilo que se refleja en la obra. El intérprete es el artífice de la dimensión práctica de la idea originaria del compositor, adaptando una interpretación relevante en cuanto a la opinión que se tenga de éste y de su mensaje. En la reinterpretación que el intérprete hace de la obra, introduce su propia visión, por lo que es importante distinguir lo que cada parte aporta al hecho musical. El oyente es el elemento que completa todo el proceso y cuya responsabilidad recae en una entrega consciente y plena de la música, que escuchan, ampliando y desarrollando el propio gusto y abandonando los prejuicios. Una de las frases que más me gusta es: la música solo puede estar viva realmente si hay auditores que estén realmente vivos.